Empezamos en esta hora a transmitir la preciosa palabra del Señor. Como mencionábamos con anterioridad, quisiera que buscaran en la Biblia, en su palabra, en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 11 en adelante, en donde leeremos detenidamente con todo el socorro del Espíritu Santo, porque yo sé que en estos momentos, como oraba nuestro hermano, hay una oposición para que esta palabra no llegue a tu corazón, para que haya toda interrupción, para que haya un impedimento de cualquier índole, porque Satanás es astuto y aún él está al acecho de este mensaje, como hemos mencionado. Pero en esta hora creemos que la palabra del Señor es poderosa, porque Dios el Todopoderoso es quien la inspiró, y nuestro amado Señor Jesucristo, que es Dios por sobre todas las cosas, es quien vino a este mundo a transmitir estas palabras y a decir verdades de Él mismo, porque Jesús es la verdad, porque el Evangelio es una persona, y esta persona gloriosa dijo palabras de vida eterna. Y nosotros creemos en esta palabra y creemos que por su gracia, que por su amor, llega al corazón de todo ser humano, de todos los que escuchan, de todos los que están en cualquier parte de la tierra, y cualquier auditor que está escuchando esta emisora, llega a este corazón. Es por eso que describir a Jesús es algo sumamente, es una osadía. Describir a este precioso Salvador, describirlo tomaría tantas palabras, tendría que haber un corazón tan humillado para poder describirlo, para poder hablar de Él, para poder decir lo que Él dijo. Querer describir al Señor Jesús es algo muy grande, porque Él es Dios, y Dios es tan infinito y tan indescriptiblemente poderoso que cuesta muchas veces hablar de Jesús. Pero Él dijo estas palabras certeras, estas palabras de vida, y dice así, en el versículo 11 de este capítulo 18, dijo Él: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre tenía un objetivo, tenía una misión, tenía un propósito. El Señor Jesús tenía una encomienda de parte del Padre, y no vino a hacer otra cosa. Vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros no podemos decir que nos encontramos en una situación favorable. El ser humano no se encontraba en una situación favorable. El ser humano, como nos dice la Escritura, estaba destituido de la gloria de Dios, estaba perdido, estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero qué preciosas palabras salieron del Salvador. Qué benditas palabras, qué bendita esperanza salieron de la boca del que no puede mentir, que dijo inmediatamente en este versículo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es que el que está perdido no tiene ninguna esperanza. El que está perdido no tiene ninguna posibilidad de acercarse a Dios. No tiene ninguna posibilidad porque está perdido, no encuentra rumbo, su mente está nublada, su mente está cegada. Y en esto tenemos que ver también la obra del enemigo, porque la palabra del Señor nos dice que si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es Satanás. Él no quiere que este Evangelio llegue a tu vida. Él no quiere que este Evangelio resplandezca en tu corazón. Él cegó el entendimiento de los incrédulos. Es más, sigue luchando para que tú, auditor o auditora que está escuchando esta emisora, aun si tú has puesto tu fe en el Señor, quiere hacerte dudar, quiere hacerte retroceder, quiere hacerte salirte de estos caminos preciosos, porque esa es la misión de Satanás: enceguecer, poner en tinieblas el corazón, porque está perdido, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero esta es la misión de Satanás.
esta es la misión del enemigo, esta es la estrategia que Satanás tiene para toda la humanidad. Pero miren las palabras del Hijo del Hombre, miren las palabras de Jesús, escuchen sus palabras, auditores, hermanos que están también escuchando esta sintonía. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Estas son las palabras que tu corazón tiene que tomar en cuenta en esta hora. Tienes que resistir en tu corazón ahora el susurro de Satanás, la influencia mundana, la televisión, las redes sociales, con toda su información, con toda su inmundicia que están propagando, engañando a los niños, jóvenes, aún los adultos, perdidos en aquellas cosas que alimentan su carne. Resiste esas cosas. En esta hora, que tu corazón se abra para escuchar la voz del Hijo de Dios que vino a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Esto es lo que el Hijo del Hombre, que describe su grandeza, entendía los que escuchaban a Jesús, que cuando Él hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, hablaban de aquel único Dios verdadero que mostraba el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Él decía de sí mismo que este Hijo del Hombre, que Dios mismo iba a ser encarnado y que estaba hablando allí frente a ellos que estaban escuchando esta parábola. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa es la misión del Hijo de Dios. Y para complementar estas palabras, y para darles un sentido, y para que nuestra mente limitada entendiera y lo que estaban presentes ahí, Dios mío, hoy día escuchábamos una palabra en la congregación en la mañana que nos decía que los que resistieron a Jesús cometieron el pecado más grande, porque a los profetas anteriores se hablaba del rey Salomón. Del rey Salomón su fama se extendió por toda la tierra, tanto así que podían caminar meses, viajar meses para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Pero el Señor Jesús dijo de sí mismo, más que Salomón está aquí. Más que Salomón está acá. Más que aquel hombre más sabio de la tierra. Jesús es más grande que Salomón. Jesús es más grande que Moisés. Jesús es más grande que Abraham. Jesús es más grande que todos los profetas. Y su misión fue esta: venir a salvar lo que se había perdido. El Dios encarnado estaba frente a estas personas y Él es el mismo que te está hablando en esta hora. No pienses que porque no estuviste en ese tiempo no tienes la posibilidad de acercarte a Cristo. Es más, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque eso es lo que nos da acceso a Dios, la fe. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y como había mencionado, para complementar esta declaración, el Señor Jesús sigue hablando en el versículo 12 y les dice a estas personas, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Es una pregunta que trae una respuesta implícita en estas declaraciones. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido, la que se había descarriado? En estos momentos quisiera que mi propio corazón entienda esto y todos los que están escuchando en esta hora. El Señor te identifica como una oveja, un animal que es tardo para escuchar, que tiene una vista corta, que depende de un cuidador que es un pastor, que no puede estar sola, que no puede estar sin la voz de aquel que las cuida. Tú eres una oveja, querido auditor, que estás escuchando ahora, no sé en qué condición, no sé en qué lugar, en tu vehículo, en tu casa, yo no sé. Pero Dios en este momento quiere que te identifiques con una oveja. Porque lo contrario a identificarte con un animal tan quizás lento, lerdo, tardo,
Al lado de estas descripciones está la altivez de nuestro corazón, que nos dice que somos suficientes, que somos autosuficientes. La altivez nos dice que no necesitamos depender de nadie. Quizás en estos momentos, como se nos decía, ¿cierto?, el domingo anterior, te estás poniendo tu esperanza en tu trabajo, en tu buena situación económica. Quizás estás poniendo tu esperanza en que, no sé, quizás en la semana anterior te ascendieron en tu trabajo, te titulaste, sacaste una profesión y eso te va a dar una estabilidad en esta tierra. Y estás poniendo, quizás sin darte cuenta, la esperanza en ti mismo. Quiero decirte, auditor, que en esta hora te identifiques como una oveja, para que la altivez no te gane, para que el orgullo no te gane y reconozcas la voz del buen pastor que dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. Identifícate como una oveja, porque esto es lo que hace el pastor. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Ciertamente este es un mensaje para todas aquellas personas que se alejaron del Señor, y puede ser repetitivo porque quizás esta es una de las parábolas, una de las predicaciones quizás más escuchadas en este entorno, pero no importa, como hemos mencionado otras veces, las veces que puedas escuchar una palabra donde el Señor te atrae y quiere llamarte y quiere arrastrarte a sus caminos. ¿Te has sentido descarriado? ¿Te sientes descarriado como esta oveja? ¿Te sientes, querido auditor, querido hermano, que te has apartado de tu vida de oración? Quizás te has apartado por las tentaciones de este mundo. En esta hora el Señor Jesús te está buscando. En esta hora el Señor está dejando a las 99 que están en aquel redil y va por ti. No te alejes de Él, no te alejes del buen pastor, no te alejes de aquel que deja todo por ir a buscarte. Y trae a tu memoria, como nos contaba nuestro hermano Sergio, trae a tu memoria aquel día en que Él te rescató, para que no te ensoberbezcas, para que no te llenes de altivez. Recuerda de la inmundicia y de la zarza de este mundo que Él te libró, malherida, dañada, quizás aún atacada por bestias, las bestias de este mundo, quizás ensangrentada, quizás adolorida, perniquebrada, rota. El Señor Jesús te vino a rescatar. Te vino a rescatar. Vino a ofrecer su propia vida por ti, porque Él mismo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y quiero decirte algo. El Señor Jesús dio su vida por mí. El Señor Jesús rescató mi vida. El Señor vino a dar su vida por mí, yo que no lo merecía. Y vino a dar su vida por aquella oveja que se descarrió, que se apartó del camino. Y se acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Oh, qué alegría podemos ver en el corazón de este buen pastor. Y también podemos acordarnos del padre que vio al hijo pródigo y se alegró tanto que se abalanzó sobre su cuello y lo besó. Ese es el buen pastor, que se alegra más por la que estaba descarriada y la encontró, que por las 99 que estaban en el redil. Y yo quisiera mencionar algo que me llamó tanto la atención. Cuando el Señor Jesús dice: yo soy la puerta del redil de las ovejas. Saben que en la antigüedad los pastores de Israel construían su redil como un pequeño recuadro para refugiarlas por los contornos e introducir allí a su rebaño. Pero no había puerta. No ponían puerta, una puerta física. El pastor de ese tiempo se ponía en la misma entrada de esta construcción que levantaba, para que cuando viniera el lobo,
para que cuando viniera la bestia a atacar a sus ovejas, Él se diera cuenta de inmediato y Él recibiera primero todos los ataques del enemigo, porque Él es la puerta. Jesús es la puerta del redil de las ovejas y Él está primero allí para recibir el ataque y no lo recibas tú. Él ha hecho esto por cada uno de nosotros. Él es la puerta del redil de las ovejas. Ahí está Jesús como aquel protector, como aquel guardador, como aquel pastor bueno, porque hay pastores malos. Hay hombres que hacen daño, hay hombres que no restauran, hay hombres que señalan, hay hombres que destruyen, hay personas que hacen mucho daño a tantas personas. Pero el Señor Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Qué precioso es poder describirlo así. Él continúa diciendo y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué precioso es conocer a un Salvador así. O como yo quisiera describirlo, para que sus corazones sean convencidos de que no hay otro lugar más precioso que estar en los brazos de aquel buen pastor. ¿Te estás resistiendo cuando enredado te encuentras? ¿Te estás resistiendo a esta mano amorosa? Ya no resistas más. Yo le digo a mi propio corazón: no resistas más. No resistas cuando te llama, cuando te dice: ven a mí, ven a mí, ven a descansar en mí, clama a mí. Yo ya no quiero resistirlo más. Él se regocija. Él se regocija por esta oveja que encuentra. Así dice: no es la voluntad de vuestro Padre. A veces nosotros queremos saber y nos podemos preguntar como creyentes: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cierto? Podemos tomarnos de muchas cosas cotidianas. Y también es preciso que nos preguntemos esto para así depender de Él. Pero miren esta declaración del versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre. Si algo podemos saber ciertísimamente, es esto: no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuántas voces de condenación has escuchado en tu vida? ¿Cuántas voces de rechazo has escuchado en tu vida? ¿Cuántas voces de no eres tú capaz para esto? En el sentido de que te destituyen solo por el hecho de que su vida no está conforme a las muchas exigencias que pueden pedir. ¿Te has sentido condenado? Hoy el Padre te dice: no es mi voluntad que tú te pierdas. Hoy el Padre te dice, por medio del Señor Jesús, que le envió como el buen pastor, Él vino a rescatarte. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿O cuánto perdió el hombre allí en el Edén? ¿Cuánto perdió? Después de una comunión íntima allí, después de estar días y días y quizás años en comunión con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Pero entró el pecado y quedó absolutamente perdido. Pero la esperanza de aquel del cual estamos escuchando sus palabras en estos momentos es más grande que el pecado que fue introducido en aquel día. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Qué precioso nuestro Salvador. Qué precioso poder recordar y traer a nuestra memoria, como he mencionado, el día en que este Padre, el día en que este buen pastor llegó a nuestros caminos y nos dijo: venid a mí, las ovejas que el Padre le dio a Jesús.
escuchan la voz de este buen pastor. Y las mías me conocen. Sería muy lamentable que este mensaje que estás escuchando ahora no te cause nada en tu corazón, porque eso podríamos concluir solo una cosa: que no estás conociendo al Salvador, que no conoces la voz de este pastor amoroso que te llama insistentemente y no estás siendo parte de su redil. Pero la invitación es esta: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Te hago esta invitación. Al concluir este mensaje, te hago esta invitación, auditor. Te hago esta invitación a un hermano o hermana que estás escuchando. ¿Te has sentido apartada? ¿Te has sentido apartado? Ven a Cristo. ¿Te has sentido lejos? Ven al buen pastor. ¿Sientes que la zarza del mundo te está enredando y estás herida? No esperes más y no resistes las manos amorosas de aquel que vino a salvar lo que se había perdido, de aquel que se regocija cuando te encuentra, de aquel que te llama insistentemente para tomar tu vida y hacerte parte de este redil y de esta familia celestial. Quisiera orar por ti. Quisiera hablar a tu corazón. Bendito Padre Celestial. Es una osadía, como hemos comentado en un principio, querer describir la gloria de tu Hijo Jesucristo. Querer describir a este pastor amoroso que se entregó en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que dio su vida, que nadie se la quitó, Él la puso de suyo propio. Es una arrogancia, Señor, querer describirlo a la perfección. No podríamos hacerlo. Pero en esta hora te hemos conocido como el buen pastor, que aún mirando las heridas, que aún mirando lo inmundo que venimos del mundo, la inmundicia que de este plano terrenal tomamos, tú nos abrazas. Así como abrazaste a los leprosos, así como sanaste, Dios mío, a la mujer con flujo de sangre, así como te acercaste aún a los cadáveres, Señor, que en ese tiempo, Señor, los fariseos no querían hacer nada de aquello, no se acercaban porque creían ellos que por su manera de vivir alcanzaban el favor tuyo. Tú fuiste amoroso con tus manos sanando por las calles, no te importó la condición de ellos, abrazaste como un buen salvador, abrazaste como un buen pastor, porque eso viniste a hacer. Padre, te pido por cada auditor que ha escuchado esta palabra, te pido por cada persona que en esta hora ha recibido una porción de tus preciosos dichos, para que el corazón de ellos reciba esta palabra y te reciba a ti, Señor, y hable de tu persona y se regocije y se deje sanar por el buen pastor, se deje sanar, se deje aliviar, se deje, Dios mío, consolar por aquel que tiene todo el control. Oh Padre, te pido por todos aquellos, por las familias que han escuchado, por hermanos, hermanas que quizás se apartaron por un momento, quizás se descarriaron, Señor, como muchos de todos nosotros estuvimos, pero que vuelvan a tus caminos. Padre, te lo pido en el precioso nombre de Jesús, el buen pastor, la puerta del redil de las ovejas, para la gloria de tu precioso nombre. Amén.